En la clase de hoy vamos a ver temas de aritmética binaria. Estos temas son sumamente importantes para programar correctamente. Por eso les pedimos que a modo de introducción vieran el video de la explosión del cohete Ariane 5. En el año 1996 este cohete fue el primero de su serie. Despegó de la Guayana Francesa llevando 4 sondas Cluster que habían tardado varios años en construirse de la Agencia Espacial Europea, y a los pocos segundos de despegar explotó en el aire. Luego de una investigación muy exhaustiva, se llegó a la conclusión de que la causa de la explosión había sido un error en la programación que estaba relacionado con el mal uso de las variables con el desborde de una variable entera. Es decir, este simple error costó más de 370 millones de dólares a la Agencia Espacial Europea y se destruyó un trabajo invaluable de años que tuvo que rehacerse y recién 4 años después pudieron esas sondas ponerse en el espacio. Dado que el origen de esa falla estuvo en el uso incorrecto de variables enteras, los animamos a estudiar los temas que les planteamos hoy, ya que estos errores son sumamente difíciles de detectar y pueden, en todo caso, mitigarse con un correcto entendimiento del tema. Vamos a listar a continuación los temas que vamos a ver en orden. En primer lugar, vamos a abordar los temas relacionados con variables no asignadas, en particular la suma binaria, la definición y el rango de variables no asignadas y el desborde de esas variables. Luego vamos a introducir el concepto de resta binaria, lo que nos va a llevar a estudiar cómo se representan los números negativos y en consecuencia las variables asignadas, cómo se definen y cómo se explica su rango. Y por último, las características relacionadas con el desborde de ese tipo de variables. Para comenzar vamos a introducir el concepto de suma binaria, que no es otra cosa que realizar una suma de dos números, pero expresados en el sistema de numeración binario. La forma de proceder es análoga a realizar la suma de dos números decimales. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la suma de 14 más 7 en el sistema decimal, sabemos que tenemos que sumar columna por columna. 4 más 7 me da 11, la unidad se pone aquí, la decena me la llevo, me queda 1 más 1, 21 y ahí termina la operación. En el sistema binario solo contamos con dos dígitos, 0 y 1, pero la operación es similar. Si hacemos 1 más 1, eso obviamente nos va a dar 2, que en el sistema binario se expresa como 1, 0. Entonces, el 0 se queda en esta columna y el 1 me lo llevo, este se llama el bit de acarreo, y se suman las tres cifras de esta columna. 1 más 0 me da 1. 0 y 1 me da 1. 1 y 0 me da 1. 1 y 0 me da 1. El resultado es este número, 1, 1, 1, 1, 0, que es el número 30, más 30. Lo cual es lógico porque es 25 más 5. Ahora te invito a que vos hagas esta operación 18 más 7, por lo que te pido que pauses el video, lo hagas en una hoja aparte y a continuación reanudes el video para corregirlo. Bueno, para proceder hacemos lo siguiente: 0 más 1 me da 1, 1 y 1 me da 2, 0, me llevo 1, 1 y 1 me da 2, 0, me llevo 1, 1 y 1 más 0 me da 1. Este número es el número, miren, si quieren lo podemos sacar, este bit representa el 1, este el 2, este el 4, este el 8 y este el 16. Entonces si hacemos la cuenta, nos da 1 y 8, 9 y 16, 25. O sea que este es el número más 25, lo cual es correcto porque 18 más 7 me da 25. A continuación vamos a ver el tema de variables no asignadas. Las variables no asignadas son aquellas que se utilizan para almacenar números enteros positivos que siempre incluyen el 0. Es decir, que vamos a poder almacenar valores desde el 0 hasta un determinado número máximo que puede representar esa variable.
El rango de una variable entera es el intervalo de valores que puede representar y está determinado exclusivamente por la cantidad de bits de esa variable. Es mejor que introduzcamos el tema a través de algunos ejemplos. Empecemos por algo muy sencillo. Si la variable tiene un tamaño de 1 bit, solamente tengo dos combinaciones, 0 y 1. En ese caso, el dominio de representación está comprendido en el intervalo entre 0 y 1. Resumiendo, el intervalo cerrado 0 y 1 es el rango de esta variable de 1 bit. Si la variable tiene un tamaño de 2 bits, el primer bit me permite dos opciones, 0 o 1. El bit adicional me agrega dos opciones más, lo que duplica la cantidad posible de valores que puedo representar. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Es decir, el dominio de representación va a ir del número 0 al número 3, que es el rango de esta variable de 2 bits. Si tengo 3 bits, entonces la primera cifra me da dos opciones, como vimos anteriormente. La segunda cifra me da dos opciones más. Y la tercera cifra vuelve a duplicar la cantidad de combinaciones que puedo llegar a tener. Uno, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Estas 8 combinaciones representan los números del 0 al 7, que son el rango de esta variable de 3 bits. Vamos viendo que partiendo de la variable de 1 bit, cada bit adicional duplica la cantidad de combinaciones que puedo llegar a tener. Entonces ya estamos en condiciones de inferir qué ocurre cuando tenemos una variable de n bits, donde n es una cantidad genérica. Si para un bit tengo dos combinaciones, con 2 bits tengo 4, con 3 bits tengo 8, esta progresión me indica que hay una relación exponencial con la cantidad de bits que tengo. Por lo tanto, para n bits tendremos la posibilidad de conformar 2 a la n combinaciones, y eso va a determinar unívocamente el rango de la variable. Otra propiedad que podemos inducir es que si yo tengo dos combinaciones, entonces como uso una para el 0, el máximo número al que puedo llegar es a 1, es decir, una menos que la cantidad de combinaciones. Por ejemplo, acá tenemos 2 bits, 2 a la 2 me da 4 combinaciones, pero llegamos hasta el 3 porque usamos una combinación para el 0. Lo mismo en este caso, tenemos 8 combinaciones en total, pero llegamos hasta el 7 porque usamos una para el 0. Por ende, cuando uno tiene una variable de n bits, tiene 2 a la n combinaciones, pero el rango estará entre 0 y la cantidad total de combinaciones menos 1, que es el espacio que necesito para guardar el 0. Resumiendo lo que vimos anteriormente, el rango de una variable entera no asignada se puede obtener directamente de la cantidad de bits mediante la siguiente fórmula. El rango siempre comienza en 0, el 0 siempre se incluye y la cantidad máxima que puede representar es 2 a la n menos una unidad. Dado que recién vimos la definición de rango, se nos podría ocurrir qué pasaría si queremos forzar la capacidad de una variable intentando guardar en ella un número que está fuera de su rango, es decir, que excede la capacidad de representación de esa variable. La mejor forma de introducirlo es a través de un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, una variable de 3 bits. Esa variable de 3 bits, como ya vimos anteriormente, puede representar hasta 8 combinaciones, 2 al cubo, es decir, 2 a la cantidad de bits. Eso nos da un rango comprendido entre 0 y 7, una menos siempre que la cantidad de combinaciones que puedo representar. Por el bien del ejemplo, vamos a suponer
que la variable tiene almacenado actualmente el valor 5, que está perfectamente comprendido en el rango, y le sumamos 4. Esto no tendría que dar 9, pero 9 no es un valor que la variable pueda almacenar adecuadamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Veamos. Tenemos acá la cuenta, 5 más 4, 1 y 0, 1, 0 y 0, 0, 1 y 1, 0 y me llevo 1. Esto nos da 9. Sin embargo, la variable solo tiene 3 bits, con lo cual en realidad la representación me va a dar 1. ¿Qué es lo que pasó? Yo tenía el número 5, le sumé 4 y debería dar 9, pero 9 no está en el rango. Entonces lo podemos ver como si hubiera pasado lo siguiente: 5, 1, 2, 3, 4, me da 1. Es como si la variable, cuando llegara a su máximo, desbordara y volviera a empezar. Por eso se suele usar una forma de representación gráfica del dominio de la variable que es circular. Yo en este caso arranco en 5, le sumo 4 unidades, 1, 2, 3, 4 y termino en 1. Esto evidentemente es un problema, es un comportamiento inesperado de la variable, porque yo esperaba que dé 9 y termina dando 1. Una forma conveniente de conceptualizar el desborde por acarreo es realizar un gráfico donde en el eje de abscisas tenemos la cantidad a representar, la que queremos guardar en la variable, y en el eje de ordenadas la que efectivamente se almacena en virtud del tamaño de esa variable. En nuestro ejemplo, que tenemos una variable de 3 bits, la cantidad que yo voy a poder representar va a ser un número entre 0 y 7. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que yo quiero almacenar el valor 0. Lo quiero almacenar y el valor 0 efectivamente se guarda porque está dentro del rango de la variable. Quiero almacenar el valor 1. El valor 1 también se guarda porque está en el rango. Lo mismo pasa con el 2. Y lo mismo pasa con todos los números hasta el número 7, que es el número más grande que puedo representar para esta variable. Esto nos daría una función que sería como una función identidad. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero almacenar el número 8? Bueno, el número 8, si lo vemos de este gráfico, si yo tengo el 7 y quiero representar el 8, sumándole 1, en realidad voy a terminar representando el 0 por el desborde de la variable. Entonces el 8, al intentar almacenarlo, va a representar al número 0. El 9 va a representar al 1 y así sucesivamente hasta el número 15, que va a volver a representar al 7. Como se puede ver del gráfico, lo que se terminan formando son como unas rampas periódicas cuyo periodo es el rango de la variable, en este caso 8, la cantidad de combinaciones que esa variable puede representar. A continuación vamos a ver el problema de intentar guardar una variable entera con un valor que excede su rango de representación. Por el ejemplo, tenemos un número 2824 que lo queremos guardar en una variable entera no asignada de 10 bits. La pregunta que nos hace es: ¿qué valor se almacena efectivamente? La primera pregunta que uno se tiene que hacer es si ese valor 2824 cabe dentro de la variable de 10 bits, porque si cabe efectivamente se va a representar en el número 2824. Para eso, para saber el rango de representación de esta variable que es no asignada, tenemos que elevar 2 a la cantidad de bits de la variable, 2 a la 10, eso nos da 1024, que son la cantidad de combinaciones distintas que puede almacenar esa variable. Eso nos da un rango que comienza en 0 y termina en un valor antes de 1024, 1023, por lo cual llegamos a la conclusión que efectivamente no se puede
representar efectivamente el valor 2824 porque está fuera del rango de representación. Pero si no cabe, ¿cómo sé qué número se almacena efectivamente? Bueno, para responder esa pregunta nos vamos a valer de este gráfico. ¿Se acuerdan donde teníamos dos ejes? En uno de los ejes teníamos la cantidad que queríamos representar y en otro de los ejes la cantidad que efectivamente se representaba en la variable. El rango es de 0 a 1023, o sea que la cantidad que yo voy a representar efectivamente va a estar incluida en este valor, por más que yo quiera representar cantidades más grandes. Sabemos que si yo pongo 0, 1, 2 hasta 1023, esos valores se van a almacenar de forma correcta. Cuando yo quiera almacenar el número 1024, lo que va a ocurrir es que se va a almacenar el 0 y así sucesivamente hasta el número 2047, que se va a almacenar como 1023. Y así sucesivamente, ¿sí? 2048 va a representarse con 0, porque recuerden que el periodo de esta función es 2 a la 10, 1024, la cantidad de combinaciones que puedo representar. Entonces, en este diagrama podemos ver qué lugar ocuparía la variable o la cantidad, mejor dicho, que queríamos representar, 2824. 2824 estaría en algún lugar por acá, que tendrá un valor de representación en el rango de 0 a 1023 porque excede el dominio de representación. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar gráficamente este valor que está aquí en el eje de las ordenadas? Bueno, si recordamos que hay una distancia de 1024 entre estas rectas, sencillamente vamos restando 1024 una vez, 1024 dos veces para hallar este valor. Si tenemos 2824, restamos 1024 una vez, eso nos da 4 menos 4, 0, 2 menos 2, 0, 8 y 1, 1800. 1800 va a ser este valor de acá. Todavía no es el valor que efectivamente se va a representar porque está fuera del rango de representación. Volvemos a restar 1024. Nos queda 10 menos 4, 6. Acá nos quedaba 9. 9 menos 2, 7. Acá nos quedaba 7, 7. 7, 76. Podemos chequear. 6 y 4, 10 me llevo 1 y 7. Y 2, 8, 0 me llevo 1, 8. Perfecto. 7, 76. 7, 76 es el valor que efectivamente se va a representar. ¿Sí? Cuando yo intente almacenar este valor de 2824 dentro de la variable de 10 bits. Ahora, esta operación aritmética de ir restando sucesivamente hasta llegar a un valor que supera este valor de resta que le voy sometiendo continuamente la operación, es efectivamente la división. La división se puede ver como una serie de restas sucesivas hasta que llegue un valor que no puede reducirse, que es el resto. Es decir, para que quede más claro, si yo hago 2824 dividido 1024, eso me va a dar 2, que va a ser la parte entera que le voy a poder restar a esto, 2048. Fíjense que 2048 son
las dos veces 1024 que resté en estos casos. Y esto me va a dar 776, que es el resto. Por ende, para saber cuando tengo una variable no asignada qué valor efectivamente se acumula, bastará con hacer la operación de resto entre el valor que quiero almacenar y 2 a la cantidad de bits de la variable entera donde se va a guardar ese valor. Esto está sintetizado en esta conclusión. Nosotros hicimos todo el procedimiento para inducir un algoritmo para encontrar esta respuesta, pero simplemente bastará con hacer, para hallar el valor almacenado, el resto entre el valor que deseo guardar y 2 a la n, donde n es la cantidad de bits de la variable.